Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Colombia, miles de personas salieron a las calles el domingo a manifestar su descontento con el gobierno de Petro. El presidente respondió diciendo que lo quieren tumbar y asesinar. ¿Cómo leer esto? En Ecuador, los ciudadanos aprobaron ayer 9 de las 11 propuestas que el gobierno de Daniel Noboa les hizo en una consulta popular. Las principales tenían que ver con la criminalidad. ¿Cuál es la conclusión? En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó el sábado $61 mil millones para Ucrania. Los republicanos cambiaron de opinión y votaron a favor. ¿Es este un triunfo de Biden sobre Trump? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 23 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El respaldo popular al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quedó en entredicho el domingo. Ese día, tanto en Bogotá, que es la capital, como en Medellín, Cali, Barranquilla y las otras ciudades principales, entre 250.000 y 800.000 personas salieron a rechazar abiertamente su gobierno. La marcha no tenía dueño. Entre los convocantes había médicos y enfermeras, camioneros y empresarios, representantes de partidos políticos de centro y de derecha e incluso exministros del propio Gustavo Petro, que lleva solo 1 año y 8 meses en el poder. Los manifestantes se quejaban de los intentos de estatizar el sistema de salud, de las negociaciones de paz sin resultados, de la inseguridad creciente, del precio del petrodiesel y de la actitud hostil del presidente con quienes no piensan como él, entre otras muchas cosas. Aunque la principal asesora de Petro, Laura Sarabia, reaccionó el domingo, señalando que el gobierno debe reflexionar, el presidente dijo en su cuenta de X, antes Twitter, que todo forma parte de un golpe para impedir las reformas y derrocar al gobierno, y que a él lo quieren asesinar. En estos momentos, la aprobación de Petro está en el 38% según un sondeo de la revista Semana, mientras la desaprobación roza el 62%. El presidente, que ha puesto sobre la mesa la idea de una asamblea constituyente, convocó a los trabajadores a las calles el 1 de mayo. ¿Qué significan las marchas del domingo y cómo debería asumirlas el gobierno? Llamamos ayer aquí en Bogotá a María Elvira Samper, una de las periodistas más respetadas de Colombia. Yo diría que el mensaje de las manifestaciones del domingo es un mensaje de inconformidad, pero no es de inconformidad de las élites como pretendió interpretarlo el presidente Petro, sino es una inconformidad de muchos sectores y una inconformidad en muchas materias, por ejemplo, en el tema de la salud, en el tema de la seguridad, en el tema de las pensiones, o sea que es una manifestación con mensajes que recoge múltiples sectores, pero el presidente hábilmente aprovechó los que más gritaron del fuera Petro para decir que lo que quieren es un golpe, sacarlo del poder, inclusive matarlo. Y una cosa es el deber ser, que es la respuesta que dio Laura Sarabia, absolutamente racional y conciliadora, llamando a la reflexión y a la autocrítica, pero otra cosa es el es de Petro, que lo que le gusta es la camorra y la pelea. Ahora, el mensaje no es solo para el gobierno, yo diría que también es para el Congreso, no solo para el Ejecutivo, sino para el Legislativo, que está tramitando todas las reformas. Vamos a ver cómo reacciona especialmente el Senado, donde está, llevándose a cabo la prueba ácida de la reforma de la salud, y vamos a ver cómo reacciona también a la reforma de pensiones, que es la que va más avanzada,
pero los mensajes son múltiples, los sectores que se manifestaron son múltiples y no solamente las élites dominantes como quiso hacerlo ver Petro. Se necesitan cambios gradualmente y se necesitan cambios no como los quiere Petro, a las patadas, de una sola y como a él le gusta, sin ninguna modificación. El domingo no fue un mal día para el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Los ciudadanos le respondieron que sí a 9 de las 11 preguntas de una consulta popular que les había propuesto el mandatario, la mayor parte de las cuales tenían que ver con la lucha contra el crimen. La pregunta clave era la primera. Planteaba si las Fuerzas Armadas pueden respaldar a la policía sin que haya estado de excepción. El 72% de la gente respondió afirmativamente. El año pasado, Ecuador tuvo la tasa de homicidios más alta de América Latina, 44,5 por cada 100.000 habitantes. El visto bueno a la extradición, el establecimiento de judicaturas especializadas y el incremento de las penas para ciertos delitos fueron otros asuntos que recibieron luz verde. No así dos cuestiones relacionadas con contratos laborales por horas o con el arbitraje internacional. ¿Cómo leer el resultado de la consulta popular el domingo en el Ecuador? Llamamos anoche a Guayaquil al exministro y politólogo Vicente Andrés Tayano. Lo primero es contextualizar que la consulta tenía dos grandes temas, seguridad y empleo. Y en ese sentido el gobierno se concentró en seguridad, una campaña que fue corta, una campaña de baja intensidad, que no le permitió al presidente Noboa poder posicionar mensajes en torno a la pregunta del trabajo por horas y de arbitraje internacional. Sin embargo, me parece que el presidente se lleva un balance positivo, un claro apoyo y respaldo por parte de la ciudadanía, pero es importante mencionar que este apoyo no es un cheque en blanco, sino que más bien tiene que ser leído como esta herramienta que el pueblo ecuatoriano le está dando a lo que fue solicitado por él para finalmente ponerle un fin, valga la redundancia, a la asfixiante situación de inseguridad que vivimos en el Ecuador. Por otro lado, me parece que está el desafío de la gobernabilidad, y es aquí donde la Asamblea Nacional tiene un rol preponderante porque tiene 60 días para poder trabajar y poner en práctica los resultados de la consulta, y por otro lado el presidente no debería dinamitar los puentes de diálogo, los puentes de conexión con las distintas bancadas que le permitan tener la gobernabilidad que se requiere para poder atender los grandes intereses nacionales. Y finalmente quiero cerrar diciendo que estamos frente a una precampaña. En febrero del año 2025 iremos a las urnas para escoger al presidente y a nuevos asambleístas, y obviamente todos los actores políticos van a buscar golpear discursivamente al gobierno en temas relacionados, por ejemplo, a la crisis energética que vivimos hoy, al desempleo y por supuesto a los distintos desafíos estructurales que tiene el Ecuador. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El sábado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos tomó una decisión muy importante en política exterior. Aprobó una ayuda de $61.000 millones para Ucrania, otra de $26.000 millones para Israel y otra más por $8.000 millones para Taiwán. El paquete destinado a Ucrania, país que desde febrero de 2022 soporta la invasión rusa, recibió luz verde con el voto favorable de 311 representantes y el voto en contra de 112. Este fue el momento en el que se leyó el recuento en el Capitolio.
On this vote, the ayes are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Los proyectos de ley pasan ahora al Senado, donde casi con seguridad saldrán igualmente bendecidos. No fue fácil su aprobación en la Cámara. Ahí las mayorías están controladas por la oposición del Partido Republicano. El presidente del organismo, el Speaker of the House, es Mike Johnson. Johnson, próximo al expresidente Donald Trump, había sido reacio a apoyar la iniciativa sobre Ucrania presentada por el presidente Joe Biden en octubre. Pero en las últimas semanas, consciente, entre otras cosas, de que Rusia podría luego atacar Polonia y los países bálticos, cambió de opinión. En ese sentido, ¿constituye la ayuda a Ucrania una clara victoria política de Biden sobre Trump a poco más de 6 meses para las elecciones presidenciales? Llamamos ayer a Washington a Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid. La decisión de la Cámara de Representantes de entregar la ayuda militar a Ucrania es incuestionablemente un severo fracaso político del llamado movimiento MAGA, que es como se conoce en Estados Unidos a los seguidores de Donald Trump. ¿Por qué decimos esto? Porque la cuestión es muy simple. Durante 8 meses los republicanos pro-Trump han estado bloqueando la votación de esa ayuda. Bloqueaban la votación porque sabían que si el paquete era sometido al voto de los congresistas, estos iban a aprobarlo. Estos son los demócratas y una parte también de los republicanos. Así que mejor no votarlo, esa era la teoría de los republicanos pro-Trump, porque si no se votaba no iba a ser aprobado. Y para eso usaron todo tipo de argumentos. Que la ayuda no estaba controlada, por ejemplo, y que por tanto iba a ser despilfarrada por los ucranianos corruptos, que Joe Biden no tenía un plan para Ucrania, que hay que negociar con Rusia, y el más extremo de todos, apoyado por el ala ultraderechista republicana, que Ucrania es un país nazi. Esto es literalmente en la línea de pensamiento del Kremlin. Al final, sin embargo, han tenido que ceder. ¿Y por qué han tenido que ceder? Pues en gran medida por lo que ha pasado en Oriente Medio. La necesidad de ayudar a Israel les ha obligado a aceptar la ayuda a Ucrania, que va dentro de los mismos conceptos o de los mismos principios de política exterior. El propio Donald Trump ha dado marcha atrás y ahora apoya la ayuda a Ucrania. Y los trumpistas que votaron en contra de ella se sienten abandonados, pero saben que son demasiado pocos para actuar contra el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el trumpista que acabó permitiendo la ayuda a Ucrania. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Nueva York, en la primera audiencia del primer juicio contra el expresidente Donald Trump, la Fiscalía acusó ayer al antiguo inquilino de la Casa Blanca de los delitos de encubrimiento y conspiración. El proceso busca comprobar si Trump hizo pasar como gastos de sus negocios los pagos en 2016 a la exactriz porno Stormy Daniels, con el fin de que no hablara de una supuesta relación sexual entre los dos. El domingo, en las elecciones regionales del País Vasco en el norte de España, aumentó notablemente la votación de EH Bildu, un partido independentista que no ha condenado el terrorismo de la banda separatista ETA. Consiguió 27 escaños. No obstante, el gobierno lo formarán nuevamente el Partido Nacionalista Vasco, el PNV con otras 27 curules y el Partido Socialista de Euskadi con 12. El total de escaños es de 75. En gran parte del mundo hispanohablante se celebra hoy el Día del Libro. Esto surgió en España en 1930 y la fecha se escogió porque el 22 de abril de 1616 murió en Madrid don Miguel de Cervantes, el autor del Quijote. Otro autor español, fallecido ya el 23 de abril del mismo año, fue el inca Garcilaso de la Vega. Coincidencialmente, el mismo día, en la población inglesa de Stratford-upon-Avon, murió también William Shakespeare. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos a nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.